Hermanos, es un gozo estar una vez más con ustedes. Le comentaba a Joaquín anoche que definitivamente experimentamos la presencia de Dios en el aniversario de ayer, de anoche, en la organización y la manera tan bien elaborada y preparada que ustedes organizaron esto para la gloria de Dios. Gracias. Gracias por su servicio. Quisiera entonces en esta mañana que enfoquemos nuestra atención al libro de Mateo. Si son tan amables, si pueden ir en sus Biblias al libro de Mateo. Mientras meditaba, cuando Joaquín me pedía hablar y compartir la palabra con ustedes aquí, yo acabo de terminar una serie en nuestra iglesia de 7 sermones sobre los mandamientos de Cristo. Y este es uno de los mandamientos claros y explícitos que Cristo nos da en su palabra. Lo encontramos en Mateo 22, 36 al 40. Y gracias Megan y Joaquín por la increíble hospitalidad que nos han dado en la casa allí, sirviéndonos. Y es un buen recordatorio de los tiempos que pasamos juntos hace un tiempo. Antes de iniciar, cuando Joaquín estaba a punto de, como decimos en Dominicana, de declararle su amor a Megan en la universidad, estábamos en una cafetería en la universidad y ese día habíamos acordado que él iba a decirle a Megan que si pueden tener una relación, comenzar una relación amistosa para ver cómo el Señor dirige eso. Y como buen estudiante de escuela, que uno nunca tiene dinero, Joaquín estaba a punto de hablar con Megan ya y decirle todo nervioso y haciendo esto mucho. Y cuando él iba a abrir la boca para decirle a Megan y expresarle lo que quería expresar, yo vine y le pedí $5 prestados para ir a comprar algo en la cafetería. Así que yo no sabía que él estaba ahí en ese momento diciendo eso. Después él me contó. Así que por eso es que tiene las canas que tiene. Después regresé con la de vuelta, ya. Pero eso les dice la amistad que tenemos en el Señor. Amén. Vamos a ahora poner nuestra atención a Mateo capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Versículos 34 al 40. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, gracias por la hermosura de tu iglesia, como hoy domingo en Joliet, en el área de Chicago, aquí en el área de Milwaukee y en todo el mundo. Tu iglesia se reúne para compartir juntos, para crecer juntos, para amarnos como usted nos manda, Señor, y nos llama. Te pedimos que de una manera muy especial estas palabras suyas, oh Cristo, reten nuestros corazones a querer modelar y vivir este gran mandamiento. Necesitamos tu ayuda, Padre. Señor, dirija mis palabras, dirija, Señor, mis pensamientos. Señor, permita que yo mengüe y que Cristo crezca a través de este tiempo en esta mañana, Señor. Que el protagonista y la atención sea toda dada a ti, el dador de la vida, el glorioso y hermoso Salvador que vino y murió por nuestros pecados. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces, para entrar en contexto de este pasaje de Mateo, quisiéramos entonces
repasar un poco qué está sucediendo en esta escena de Mateo capítulo 22. Según los estudiosos, Mateo 22 viene cayendo el miércoles antes de la muerte del Señor Jesucristo. La misma semana que el Señor estaba a punto ya de partir, de morir, es cuando encontramos los eventos de Mateo capítulo 22. Los fariseos y los saduceos eran dos grupos de personas conocidas de la ley de Dios que estaban en contra de Jesús desde el principio. Y habían tratado ya de hacer varias preguntas y de atacar y de hacer que Jesús cayera en algún tipo de trampa para ellos poder acusarles de algo y así eliminar a Jesús o salir de él, como decimos en el ardor popular. Así que en el capítulo 22, literalmente, de los versículos del 1 al 34, están haciéndole diferentes tipos de pregunta para que Jesús caiga en alguna de esas trampas. A ver si el Señor contesta de manera equivocada a las preguntas que están tratando de hacer. Están cuestionando a Jesús. Lo están, como quien dice, sentando en el banquillo de los acusados y están entonces cuestionando diferentes tipos de cosas, entre ellas, ¿a quién le debemos dar los taxes? Y el Señor le dice, dame una moneda. ¿Quién está en esta moneda? Y ellos dicen, César. Y él dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y saben algo? El entrar en un cuestionamiento con Jesús, siendo nosotros humanos, siempre vamos a salir perdiendo. Y así terminaron ellos. No podían hacer que Jesús cayera. Pero esta pregunta que le hacen al Señor Jesucristo es muy importante. Porque la pregunta que le hacen entonces, envían a un intérprete de la ley o a un abogado, pudiéramos decir, el lawyer, que viene y le pregunta para tentarle. Miren cuál es la intención de esta persona. No es realmente conocer cuál es el gran mandamiento. Ellos quieren ponerle una trampa y dicen para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, el Señor aquí, sabiendo y conociendo el corazón de ellos, les responde esta gran respuesta que llamó la atención de ellos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y finalmente, miren las palabras de Cristo, de estos dos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. El Señor Jesucristo está literalmente resumiendo 613 mandamientos que salieron de los 10 primeros, de los que se resumieron, y lo está poniendo en simplemente 2 mandamientos. Lo que ellos están haciendo aquí es llamando la atención a que estos mandamientos fueron dados a Moisés. Y Moisés era la figura, la presencia profética más importante en Israel. Moisés era, como dicen en México, el mero mero de Israel. Literalmente, si se quieren referir a alguien que tenía el control, la autoridad profética, que sus palabras en el Antiguo Testamento tenían mucho peso en el Nuevo Testamento, era la figura de Moisés. Así que ellos piensan, si él responde mal en algo que Moisés, el mero mero de nosotros, ya nos dijo en su palabra, entonces ya tenemos con qué acusarlo, ya tenemos con qué enviarlo a la cárcel y salir de este Jesús. Pero el Señor, en su respuesta, muestra su poder, su sabiduría, su gracia y la autoridad que Él tiene, porque Él resume todos los mandamientos, ¿en cuánto? En 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor les llama a ellos a practicar y a vivir esta gran verdad que se encuentra en estos mandamientos. Y es por eso que hemos titulado entonces el tiempo de esta mañana, ama a tu prójimo como a ti mismo, o el gran mandamiento. Y vamos a ver, hermanos, de manera sencilla, 3 verdades que sacamos de este pasaje. 3 verdades que el Señor nos enseña en este pasaje según estos versículos. La primera verdad es esta: el amar a Dios produce
amar al prójimo. El amar a Dios produce amar al prójimo. Miren el versículo 37 conmigo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Lo primero que el Señor les manda a ellos y les recuerda a ellos es el mensaje de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Jesús repite las mismas palabras de Moisés en este pasaje, cuando Moisés dice literalmente, y amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Esto nos lleva a hacer la pregunta, ¿qué significa entonces amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas mis fuerzas? Porque quizás usted no tiene mucho tiempo en la fe y escucha eso. ¿Qué significa? ¿Cómo yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Y es interesante que la palabra que el Señor Jesucristo utiliza aquí cuando dice amarás, viene de una raíz que se describe como agapao, amor, que significa, que se refiere a un amor consistente, a un amor inteligente, a un amor fiel en las buenas y en las malas. El Señor no utiliza la palabra fileo. Fileo significa un amor sentimental. Es el amor que tenía Joaquín y Megan cuando estaban sentados en esa cafetería, mirándose el uno al otro. Y Joaquín se ponía rojo o medio morado, porque él es morenito. Y se ponía así. Ese es un amor fileo. O no se refiere tampoco al amor eros, que es el amor físico ya, íntimo entre dos personas. El amor al que el Señor Jesucristo se refiere aquí es al amor entonces, perdón que se me fue la página aquí, ¿ok? Es al amor entonces agapao o agape, que significa amor consistente, inteligente y fiel. Y este es el amor, hermanos, que nosotros como seres humanos muchas veces se nos hace difícil de practicar y modelar. El agape es el amor consistente. Y nuestros matrimonios necesitamos abrazar, y nuestras relaciones necesitamos abrazar este amor agape, este amor fiel, este amor que resiste en las buenas y en las malas. Estamos en un mundo, en una sociedad que nos enseña mucho el amor filial, el amor fileo, el amor sentimental, y las películas nos dicen eso. Las películas sentimentales nos enseñan eso. Las películas y programas de televisión, todo lo que nos mueve y nos enseña es un amor sentimental, un amor que en ocasiones puede ser incluso superficial. El Señor dice, ama al Señor y agapao al Señor tu Dios. En otras palabras, este amor a Dios es fiel, consistente, inteligente. Este amor a Dios, hermanos, no es que un domingo me levanto en la mañana diciendo quiero amar a Dios y en la noche no quiero amar a Dios. Es un amor que reconoce que en las buenas y en las malas, mi amor por Dios debe ser el mismo. Es un amor que reconoce que cuando el Señor en su gracia provee ciertos recursos materiales o provee una familia o provee las cosas que tenemos, con el mismo ímpetu que le alabamos allí, le alabamos y le amamos cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte. Es un amor consistente. Y este amor aquí a la que él se refiere, entonces él dice, ese es el amor con el cual amamos a Dios. Pero sigue diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hablamos de eso ayer. Es la idea, el corazón es el centro de donde salen mis emociones, mis sentimientos, mis acciones. Y yo quiero amar a Dios de esa manera. Yo quiero que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos estén saturados, bañados de un amor por Dios. Con todo tu mente. La idea es entonces que lo que yo pienso es lo que habrá entonces de salir de mi boca, porque de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca, dice el Señor Jesucristo. Con todas mis fuerzas, en otras referencias dice el pasaje, es la idea de intensidad.
es la idea de que yo no me voy a rendir, yo voy a continuar buscando el amor y viviendo el amor de Dios. El Salmo 63, el versículo 1 dice el salmista: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es una intencionalidad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice aquí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo busco amar a Dios por encima de todas las cosas, habrá entonces un resultado espiritual, sobrenatural, que me llevará a amar a otros. Para resumir todo lo que dije, mi amor y mi relación vertical con Dios afectará mi relación horizontal con otros. Cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, afectará la manera en que yo amo a las demás personas. Si mi relación vertical con Dios no está bien, normalmente mis relaciones horizontales van a sufrir de igual manera. Si mi relación con Dios es estable y estoy luchando por que mi corazón se parezca más a Cristo, se asemeje más a Dios, de igual manera será revelado en mi amor hacia mi esposa, en amor hacia mis hijos, en amor hacia mis coworkers, en mi amor a todo lo que yo hago en general. Mi relación vertical con Dios afectará mi relación horizontal. Y cuando el Señor Jesucristo dice aquí: para yo entonces aplicar este gran mandamiento, tú comienzas con Dios. Tú comienzas amando a Dios por encima de todas las cosas. Y esto producirá un amor por los demás. El carácter de Dios se habrá de manifestar en mi vida en la manera en que yo amo a otras personas. El mundo habrá de ver y saber quién es el Dios de Manuel Sánchez, basado o dependiendo de cómo yo amo a las demás personas, cómo yo lidio con las demás personas, cómo yo interactúo con las demás personas. Mi relación con Dios afectará mi relación vertical con otros. Número 2. El pasaje continúa diciendo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 2, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. El punto número 2 es este: el amar al prójimo es una ordenanza. El amar al prójimo es una ordenanza. Una ordenanza es un mandamiento, es un llamado, y por eso tenía el título en la iglesia de nosotros: los mandamientos de Cristo, o las ordenanzas de Cristo. Y noten aquí que el Señor dice: y el segundo es semejante. Lo que está diciendo, el segundo es igual al primero. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y miren cómo dice, el segundo es igualito al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que mi relación vertical con Dios afectará mi relación horizontal con otros. El mandamiento es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que muchos no hacemos. Porque esa es la pregunta que muchas veces va a revelar entonces qué tan dispuestos estamos a amar. Muchas veces queremos escoger quién es nuestro prójimo. Ese es mi prójimo, pero esa no es mi prójima. ¿Verdad que sí? ¿Quién es mi prójimo? Hermanos, de manera sencilla, alguien lo describió de esta manera: el prójimo en nuestras relaciones es cualquier relación inmediata que tenemos en ese momento. En mi casa, mi prójimo es mi esposa y mis hijos. En el trabajo, mi prójimo es el que está trabajando al lado mío, el compañero de trabajo. En la escuela, el prójimo mío es el que está estudiando al lado mío, es la maestra mía, es la señora de la cafetería, es el señor que limpia. Cualquier relación inmediata o contacto inmediato, inmediatamente viene a ser mi prójimo. Y el Señor dice: a todos esos tú debes amar. Y recuerden que el amor es un amor fiel, un amor consistente, no es un amor sentimental, no es un amor pasajero. Mi prójimo es cualquier persona inmediata. Hoy día mis prójimos son ustedes. Y cuando salgamos de aquí a comer, mis prójimos van a ser Joaquín y Megan y los niños.
cualquier relación inmediata viene a ser mi prójimo. Y el Señor Jesucristo llama a amar a los unos a los otros. Juan 13:34. Escuchen lo que dice, lo voy a leer brevemente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a quién, repitan, a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Romanos 12:10. Escuchen bien, Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pablo está diciendo, debe haber una preferencia los unos por los otros. Y en este contexto es en el contexto de la iglesia. Entonces, hermanos, el amar al prójimo es una ordenanza. Y es por eso entonces que somos confrontados con esta gran verdad. Hay una gran filosofía del mundo que dice lo siguiente, y va en contra de la palabra. Para yo poder amar a otros, necesito amarme primero. ¿A quién? A mí mismo. ¿Usted ha escuchado esa filosofía, esa frase? Cuando yo llegué a nuestra iglesia, un hermano con muy buen corazón, buena intención, levantó la mano y dijo eso. Hermano, lo que usted dice, yo no lo puedo hacer porque yo necesito amarme a mí mismo y luego yo amo a otros. Y va en total contradicción con Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Miren cómo dice Filipenses 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los ¿quién? Los demás como superiores a ti mismo. Cristo hizo totalmente lo contrario. Cristo no dijo, bueno, yo me voy a amar. Si Cristo se hubiera amado a sí mismo en primer lugar, nosotros no fuéramos recipientes de la gracia de Dios, porque Él nunca hubiera muerto en la cruz del Calvario. Hermanos, reconozco y reconocemos que el amar a nuestro prójimo tiene sus complejidades y tiene sus dificultades en ocasiones. Pero cuando entendemos y reconocemos que es una ordenanza de Dios, debemos someternos a la palabra de Dios y buscar amar a nuestro prójimo, a nuestra relación inmediata. De manera práctica. Pastor, eso es muy fácil, pero que usted no conoce la gente con la que yo estoy lidiando. Usted no tiene idea. Usted no tiene idea con la persona que yo estoy lidiando. Esto es una cosa que ya yo no sé qué voy a hacer. El principio bíblico, hermano, según lo que hemos visto aquí, es este. Escuchen bien, el principio bíblico es este. Si mi amor por Dios es supremo y afectará mis relaciones horizontales, ¿verdad? Ya que mi amor por Dios transforma mi corazón, debe existir en mi corazón, y aquí es que voy, la disposición de querer amar a otros. ¿Entienden lo que digo? Debe existir en mi corazón la disposición de querer amar a otros. Y esa es la clave. La realidad es que no nos vamos a llevar bien con todo el mundo. Nadie aquí se va a llevar perfectamente con su compañero de trabajo. Él hace una cosa diferente, a usted a veces no le agrada, pero debe haber la disposición de yo querer el bien de él en cualquier situación en la que me encuentre. Y el problema que tenemos en nuestra carne es que muchas veces cerramos la ventana de amor con ciertas personas. Esa persona, no, ya. Y el contexto aquí está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mi amor por Dios habrá de cambiar mi disposición hacia otras personas. Si hay una persona complicada con la que usted se encuentra continuamente y una persona que como decimos nosotros, nos da mucho dolor de cabeza y continuamente está atormentándonos, ciertamente debemos tener una disposición de querer amarles dentro de la posibilidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos, entre tanto que sea posible, estad en paz con todos los hombres. Una vez más, la disposición
yo voy a tratar, yo voy a hacer un esfuerzo, porque el amor de Dios me ha cambiado mi corazón. Yo quiero darlo también a otros. Es la disposición, hermanos, de amar a otros. Y el Señor no se queda ahí. Miren cómo dice. Él no dice que solamente es una disposición inicial, sino que dice que debemos amarlos a ellos como a quién, como a nosotros quién, mismos. En otras palabras, lo intencional que yo soy con el cuidarme a mí, debe también motivarme a querer amar y cuidar a otros. Literalmente. Y yo he experimentado esto este fin de semana con Joaquín. A él le gustan las donas, me di cuenta hoy esta mañana. Y vino con una caja llena de donas. ¡Pam! Y con el mismo amor con el cual él parte esa dona y se la come y se ensucia de chocolate aquí, él también lo comparte también con nosotros, con la familia, con los demás. La misma intencionalidad con el cual él cuida de él también está cuidando también de nosotros. Y cuando nos pregunta, ¿dónde quieren comer? Yo le digo, no te preocupes, algo barato. Y él dice, no, vamos a comer bien. Pero ¿saben qué? Él está pensando primeramente en él, cuidándose él, pero quiere traspasarlo también ¿a quién? A nosotros también. A nosotros también. Hermanos, cuando amamos a los demás, debemos tener no solamente la disposición, sino el sacrificio de querer amarles de donde ellos están, de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, yo reconozco que en las situaciones difíciles, cada caso es diferente. Busque el consejo sabio de su pastor y de otros. Yo reconozco, hermano, que hay situaciones dentro del contexto hispano donde muchos han sido abusados físicamente, sexualmente, emocionalmente. Y yo no quiero pretender aquí, hermanos, que esto es tan fácil como ponerle una curita a la herida y que todo va a estar bien. Pero inicia con la disposición del corazón. Pastor, hermano en Cristo, ayúdeme a amar a esa persona, aunque en el momento es difícil. Y el Señor le dará sabiduría en el proceso. Recuerda, mi relación vertical con Dios afectará mi relación horizontal con otros. Número 3. El no amar a mi prójimo es no amar a Dios y su ley. Si yo no amo a mi prójimo, yo no estoy amando a Dios y a su ley. Y esa es la seriedad de este mandamiento. Cuando mi hijo Josué, yo le pido hacer algo y él no lo hace, él está reflejando en ese momento que él no está interesado en someterse a papi. En ese momento él no está amando a papi, él se está amando a él mismo. Y cuando yo paso por alto, o cuando yo esquivo, o cuando yo trato de evadir o evitar el amar a otros, eventualmente detrás de esas acciones hay un letrero bien grande, billboard bien grande que dice, yo no amo a Dios y a su ley. Porque claramente está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Al punto tal que Jesucristo resume toda la ley y los profetas con estos dos mandamientos. Eso le da aún más peso a este mandamiento. Lo que ellos tenían que dividir y romper en diferentes mandamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego los desglosaban en otros 613 más, y quizás dicen algunos que eran más. El Señor dice, 2 mandamientos. Tú quieres agradar a Dios, tú quieres honrar a Dios, tú quieres darle la gloria a Dios, haz de Dios tu prioridad y ama a los demás como a ti mismo. Ahí están los mandamientos. Cuando yo amo a Dios, yo voy a querer amar a los demás, y cuando yo no amo a los demás, yo no estoy amando a Dios. Y es por eso, hermanos, que venimos a este pasaje con un corazón queriendo que nuestros corazones abracen esta gran verdad en medio de nuestras relaciones y en medio de nuestras dificultades. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 10. Escuchen, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo está diciendo, el amor busca el bien de los demás, y para yo cumplir la ley de Dios, tengo que hacerlo bajo amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. ¿Terminaron la serie de Juan?
de Primera de Juan. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido ¿de quién? De Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, ni conoce a Dios, porque Dios es amor. Sigue diciendo Primera de Juan 4:20, entonces, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto, a quien no ha visto? Hermanos, esto no quiere decir que vamos a tener diferencias con nadie. Esto no quiere decir que no vamos a llevar perfectamente bien con todos, una vez más. Pero los pasajes nos enseñan que debe haber una intención, propósito y disposición de amar a otros. Y al hacerlo, estoy amando a Dios. Estoy amando a Dios. La realidad es, hermanos, que cualquiera de las situaciones que estemos enfrentando, nosotros no podemos amar perfectamente como dice el mandamiento. No podemos. Usted esta semana no amó a su prójimo como usted mismo en ocasiones. ¿Cuántas veces el Señor revela eso en mi corazón y en mi vida? Cuando mi esposa dice, Manuel, ¿te puede cambiar el pañal a Natán? Y luego tengo que venir a predicar esto, ¿verdad? Mi corazón inmediatamente comienza, pero ya yo lo he hecho varias veces, ya comienza a rechazar el amarla a ella como yo debo, como el Señor me manda a hacerlo. Quizás ustedes, la situación no es quizás tan ligera como la mía en ese contexto, en esa ilustración. Quizás la situación suya es más difícil, hermano. Y en la situación en la que usted se encuentra, usted siente en su corazón que se está cerrando, que está cerrando las puertas de reflejar el amor de Dios a esa persona o esa familia que le ha hecho daño. Quizás su corazón en estos momentos, ahora mismo, está siendo confrontado con el poder de la palabra de Dios, que te está llamando de una manera u otra a reconciliar aquella relación y a buscar el amor a Dios por encima de todas las cosas y que se expanda en amor hacia los demás. Nosotros no podemos amar así como dice este pasaje por nosotros mismos. La única manera que usted y yo podremos amar de esta manera, escuchen bien, amada iglesia, es reconociendo, entendiendo y recordando las verdades de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y déjeme recordarle algo, cuando Él envió a su Hijo unigénito a morir para que vivamos por Él, nosotros no éramos dignos de tal amor. Nosotros no éramos dignos de tal conmiseración. Nosotros no éramos dignos de tal gracia, porque dice Romanos que éramos enemigos, separados de Dios. Estábamos en contra de la ley de Dios. No queríamos nada que ver con Dios. Y sigue diciendo el pasaje, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo propició, quiere decir, Cristo absorbió la ira de Dios por ti y por mí. Cristo absorbió la ira de Dios por ti y por mí. Así como una esponja absorbe entonces el agua allí de aquella mesa, Cristo con su sangre y con su vida absorbió toda la condenación que debió caer sobre Manuel. Cristo la tomó sobre sí. Y nos encontramos en Mateo capítulo 22, un miércoles antes de Él morir por nuestros pecados. Entonces, la manera en que yo puedo amar a otros y a aquellos que son difíciles de amar es, en primer lugar, yo recordando lo que Cristo hizo por mí, muriendo por mí cuando yo era su enemigo. Y en segundo lugar, hermanos, si Cristo tuvo tan misericordia de amarme a mí de esa manera y Él vive en mí, debe haber una disposición de mi corazón de yo querer amar a otros también como Él lo hizo. Como Él lo hizo.
Descarga esa lucha, esa tensión en los hombros de Cristo, porque ya Él pagó por esos pecados. El dolor que hemos recibido en las relaciones difíciles, el dolor que hemos recibido, las llagas que tenemos hoy día como consecuencia de los conflictos y problemas que nosotros vivimos en nuestras relaciones, que todos hemos vivido, los ponemos bajo los pies, bajo la sombra de la cruz de Cristo. Y decimos, oh Señor, perdóname por no amar como debo amar y dame la gracia para amar como yo debo amar. Y en ese proceso, hermanos, no hay libertad y peso más grande que se quite de nuestros hombros cuando amamos como el Señor nos manda amar. Así que, hermanos, el reto a nosotros y el llamado a nosotros como iglesia es este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. La manera práctica de estas cosas, como se ven, se lidian diferente de caso en caso. Pero sí les animo que exista una disposición de querer amar. Disposición de querer amar. De manera de testimonio, han habido varias situaciones en las cuales yo trabajando, trabajo secular también, mi corazón no tenía la disposición de amar a otros, que le hacen la vida un poquito complicado a uno, ¿verdad que sí? Hasta que preparándome aquí, estudiando aquí este pasaje hace un mes, dice aquí la tableta que lo prediqué, fue cuando el Señor me mostró la severidad y la seriedad que implica el no amar a otros. No estoy amando a Dios, no estoy reflejando mi relación con Él, mi relación vertical, no la estoy reflejando con otros. Y algo tan simple, hermanos, como una simple conversación con una persona en el trabajo que hacía las cosas muy difíciles. La disposición que el Señor me dio del corazón de hablar con ella reveló lo mucho que esta señora está sufriendo en su casa. Lo mucho que esta persona está sufriendo en su casa. El mucho pecado que le ha afectado a ella en sus relaciones pasadas. Estaba afectando también mi relación con ella en el trabajo. Y si yo no hubiera tenido la disposición que el Señor me dio, no tomo crédito, Dios la puso en mi corazón, de hablar con ella y tratar de lidiar con esto y de hablar con ella, me hubiera perdido una gran oportunidad de reflejar el amor de Dios a otros. Comienza con la disposición del corazón. ¿Y sabe lo que dijo esa señora? La señora me dijo, yo soy bien católica. Pero si ustedes hacen algo, una actividad de Navidad en diciembre, yo voy y te visito a la iglesia. ¡Wow! ¿Cuántas oportunidades quizás nos hemos perdido por simplemente no tener la disposición de amar a otros? No cerremos la puerta. Que nosotros, decía el hermano ayer, no seamos los grumpy. Que seamos los que no podemos hablar con nadie. No. Mi relación con Dios abre las puertas a mi relación con otros también. Yo quiero tener la disposición de amar incluso a aquellos que no son amables. Vamos a orar. Padre, yo no conozco, Señor, las relaciones o las situaciones que mis hermanos pudieran estar viviendo. Yo no conozco, Señor, el estado de matrimonios aquí. Pero, Señor, simplemente respondo al pasaje que usted puso en mi corazón compartir en esta mañana. Y, Señor, yo estoy tan confiado porque su palabra lo dice, que su palabra no retornará vacía. Y de que su Espíritu ha hablado, Señor, por medio de su palabra en esta mañana. Padre, yo te pido que tu gracia guarde, proteja los corazones, Señor, de todos los presentes aquí. Y que nuestra relación, Señor, contigo
afecte positivamente nuestras relaciones verticales, Señor, con otras personas. Señor, denos la gracia para tener la disposición de amar a otros, aun cuando sean situaciones difíciles. Te necesitamos, oh Cristo. Gracias porque tú nos amaste cuando éramos, Señor, lo peor de lo peor. Gracias porque tú tuvo misericordia de nosotros, oh Cristo, cuando teníamos nuestro puño en contra de usted, queriendo vivir para nosotros y no para ti. Gracias por extender tu amor y tu pasión a la cruz del Calvario, en donde clamaste, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo hiciste, oh Cristo, para exaltación y gloria de tu nombre, pero también por amor a tus hijos. Gracias. Gracias, Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.